buen día, hermano. Dios bendiga. Hoy tenemos aquí al hermano Lorenzo. Y pues nada, les quería hacer unas preguntitas y que se presente un poco también. Mira, soy un hijo de Dios y aquí en casa del Señor, que es la Iglesia Unidas por Cristo, que nos reunimos desde hace, bueno, unos 8 años a 10 años, si me equivoco, pues igual, pero yo creo que son unos 8 a 10 años. Pero el Señor nos ha puesto aquí a proclamar cosas nuevas del Señor y así vamos caminando día tras día. Y aparte de eso, yo soy de Ecuador, una persona sencilla que el Señor ha trabajado en su caminar diario y aquí proclamando las nuevas vidas del Señor. Dime, hermano. Pues muy bien, hermano. Nada, yo quería hacerte unas preguntas. Que bueno, este hermano fue el que, digamos, que me abrió, gracias a Dios me abrió los ojos, Dios lo utilizó. Yo sé que Dios lo utilizó, pero me gustaría hacerle estas preguntas porque para mí es importante saberlo y creo que también es importante que salga de este círculo de entre él y yo y salga ahí fuera por si a alguien le puede servir de ayuda. Entonces me gustaría preguntarte qué se te pasó por la mente el día que me hablaste de Dios, que éramos como desconocidos, ¿no? En verdad, nos conocíamos del mercado, pero cogiste y me hablaste de Dios. ¿Qué se te pasó por la mente? Bueno, hermano, mira, y en esos tiempos cuando te hemos visto con ti y a tu mujer, pues lo principio es, como ve, ojos naturales lo ve, mira, un poco serio, y el otro habla, pero un poco siempre hay una timidez. A lo mejor coges o no lo coges, pero el Señor te habla también en ese tiempo, te dice, mira, tú tienes que aprender a hablar sí o sí, porque yo te mando. Y cuando hablé sobre ese tema, pues primero entré a unas circunstancias a ver qué me responden. La pregunta era, ¿tú eres cristiano? Sí, tú digamos que lanzabas, ¿no? Ahí a ver si... Un anzuelo para saber, anzuelo. o una carnada para que me diera la respuesta. Un tanteo. Un tanteo, bien has dicho. Pero el Señor lo hizo de esa manera. Por ejemplo, ¿en qué te pregunté? ¿Tú eres cristiano? ¿Y tú qué respondiste, hermano? Que sí era. ¿Pero qué cristiano eras? Cristiano por costumbre aquí española, ¿no? El cristiano que cree en imágenes, va a la iglesia católica, no lee la Biblia, ora con oraciones que ya están escritas. Era, si mal me acuerdo, o bien me recuerdo, era cristiano apostólico romano. Sí, que te encanta decirlo. Yo creo que ese cristiano, yo creo que el Señor quiere también un cristiano que sea identificado como tiene que ser. Pero el Señor quiere identificación como un hijo de Dios. Ahora, cuando te hablé, pues en mi corazón siempre he tenido en mi corazón lo que antes tú hacías en el mundo, porque en el mundo lo que yo hacía, emborracharme con la gente, ir a la discoteca con la gente, y en ese medio siempre me decía, cuando volví a Cristo, tienes que ir por ellos. Y lo he hecho por algunos. Y he hablado de Cristo. Y ese me ha dicho el Señor, tú tienes que hablar de Cristo por donde quiera que andes. Tú, digamos que has tenido como una necesidad, ¿no? De hablarme en ese momento, ¿no? Tú tenías esa necesidad, ¿no? Sí, porque el Señor ya me lo había puesto hace muchísimo tiempo de hablar de Cristo. Porque hasta este tiempo tengo esa necesidad que me empuja. Tienes que hablar de Él. Porque si yo no hablo, el Señor me va a juzgar. A medio de esto, gentes van a venir a esta casa a glorificar su nombre, porque antes vivía eso, ahora lo voy a vivir de esta manera. Ahora vivo de esta manera. Me han abierto los ojos. Entonces el Señor me hizo de esa manera hablar contigo. Tú ves a las personas como si digamos que pongamos la parábola o el ejemplo de que la ves en una piscina que se está ahogando y tú tienes la necesidad de echarle una mano y sacarlo de ahí, ¿no? Por lo menos para que él sepa que puede salir en un terreno donde no se ahoga, ¿no? Hacerle ver que puede salir de esa piscina, ¿no? Sí, hermano, porque nosotros estamos llamados para aquello. Nosotros estamos llamados para aquello porque dice la palabra, somos pescadores de hombres. Porque la palabra de Dios nos enseña de eso. Y nosotros no nos vamos por allí a tirar anzuelo y quedarnos, sino nosotros tiramos anzuelo y lo recogemos. Entonces, ese quiere decir que en este mundo hay muchos seres humanos que
creen en Dios, pero no lo conocen a Dios. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo que hago es enfrentar con la vivencia. Cuando me dicen, soy un cristiano, pues le pregunto, ¿cómo oras? ¿Cómo eres? Pero lo que me enseña la Biblia. Por eso en ese tiempo pues te pregunté, ¿qué clase de cristiano era? Y me lo has dicho. Amén. Y ahí fuimos hablando cómo se conoce a Cristo. Amén. Amén, amén, hermano. Pues bueno, entonces seguimos con otra pregunta, que bueno, que ya más o menos la has respondido con la primera, pero para que quede más resumida o la digas más, más contundente, ¿tú qué aconsejas a un cristiano, ¿no? Frente a una situación así como la que tú tenías, en la que puedes hablar de Dios? ¿Qué le aconsejas tú a ese cristiano? Un cristiano yo creo que tiene que ser lanzado. Lanzado, no, a ver si me especifico, tiene que ser valiente en las cosas. Que no dude, ¿no? Que no dude, no te preocupes de lo que te va a decir. Porque si tú estás hablando de las cosas del Señor, el Señor tiene que respaldarte sí o sí. Por ejemplo, si estás en un equipo de fútbol, siempre hay un portero, hay un defensa, hay un mediocampista, hay un delantero. Entonces siempre estás en un grupo que el Señor te cubre. Siempre tú vas a un equipo, siempre vas a tener un guardaespaldas del Señor. Amén. Y entonces, pues, un inconverso venga y que te diga, ese Dios no existe. Yo le digo a ese inconverso, le digo siempre, yo te lo digo, que si no conoces a ese Dios, si tú dices que no existe ese Dios, pero yo te digo que existe ese Dios, pero si realmente ha existido en el momento que tiene que juzgar, el Señor me va a juzgar a mí, tanto a ti. Y yo te he compartido y tú no me has hecho caso. Amén. Si yo te he compartido y me has hecho caso, el Señor te va a decir, mira, te mandé a este muchacho, sin embargo, tú no has hecho caso. O si has hecho caso, te va a decir, mira, he hecho caso. Pero el Señor nos va a juzgar a los dos. No porque yo sea cristiano o porque yo soy un hijo de Dios, no me va a juzgar, no. Se ha equivocado ahí. Me van a juzgar al bueno y a lo malo me va a juzgar igual que tú y cualquiera. Sí, porque dice la palabra que árbol que no da fruto, ¿no? Se la corta de raíz. No con motosierra, sino con hacha. Con hacha. Porque nosotros somos árboles y tenemos que dar fruto, ¿no? De eso se trata la vida cristiana, da fruto. Amén. Entonces, resumiendo, tú dices a ese cristiano, tú lo que le aconsejas es la mínima oportunidad que tenga, que se lance. Que se lance, porque si nosotros no aprovechamos ese momento que Dios nos ha dado para lanzar a esa persona, si tú eres cobarde, muchas de las veces esa persona se escapa. Sí. ¿Y sabes a dónde se escapa? Al infierno directamente. Amén. Y si el Señor te ha dado ese atrevimiento, esa fuerza para decirlo, pues échate. Porque ese si no, momento lo prepara Dios, ¿verdad? Para que tú estés ahí. Siempre lo prepara el Señor. Como un buen soldado. Como eso, bien has dicho. Amén. Porque el Señor prepara dentro del tiempo y fuera del tiempo. Amén. 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 Pues bueno, si quieres te hago otra. Venga, si es que hay tiempo. A ver, ¿tú has sentido alguna vez vergüenza o miedo a la hora de hablar con una persona que no cree en Dios? O cree en Dios, pero bueno, de aquella forma, ¿no? Uh-huh. ¿Has sentido miedo o vergüenza? Bueno, miedo sí he sentido porque me he encontrado con gente evangélica, estoy hablando, ya no cristiana, no católicos, sino con cristianos evangélicos. Sí. Que saben mucho de la palabra. Religiosos, ¿no? Bueno, se podría decir religioso, pero saben mucho de la palabra, saben mucho de teoría, pero no tiene práctica. Entonces, cuando una vez me encontré con un hombre, y ese hombre sabía de la Biblia de izquierda a derecha, de norte a sur, sur a este, yo no sé cómo se dice, pero eso. Amén. Lo sabía totalmente. Pero el Señor a mí me decía, por eso te digo que mucha palabra mata, sino lo que tú entiendes aprende a vivir, me dijo el Señor. Amén, que entonces, lo pongas en práctica. Tienes que aprender a vivir, poner en práctica a diario. Si el Señor te lo ha dicho, si has entendido una porción de la palabra que el Señor te ha dado, aprende a vivir. Pero el Señor nos dijo de esta manera también, mira a ese hombre tienes que aprender a amarlo con tantas cosas que es, con tantas cosas, con su defecto. Es cristiano, pero tienes que aprender a amarlo. Entonces, pues, ahí es, primero tengo temor, no puedo hablarlo, porque es mucho mayor que yo y sabe mucho de la Biblia, pero el Señor dijo, mira, aprende a amar y aprende, porque tú a esta edad no quiero que llegues a una religiosidad, sino a vivir conmigo y con una sabiduría de Dios.
Y bueno, hay temor, siempre hay temor, hermano, siempre hay un temor, aunque digas que soy muy valiente, hay un temor, Siempre hermano, hay ahí siempre está un quisquillón, pero en el una, nombre de una Jesús vergüenza reprende. quizás también, ¿no? Bueno, más temor, porque vergüenza lo de menos, la vergüenza No vergüenza de Dios, ¿no? De No, 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 avergonzarnos de no, Dios, sino la vergüenza de exponerte a que esa persona te conteste, ¿no? ya, eso sí es verdad, porque esas cosas, pues, pero el Señor siempre ahí está, siempre está dispuesto a empujarte, a ayudarte, a echar una mano. Por eso es necesario ayunar, meditar en esas cosas, hermano. Amén. Eso que tú me has contado de este hombre que era tan religioso y que se sabía tanto la Biblia, me ha recordado al mismo enemigo, ¿no? A Satanás, que se la conoce de cada punto, cada tilde, ¿no? Porque ha tenido siglos y siglos para aprendérsela, pero no la pone en práctica, ¿no? ¿Verdad? Eso no me había pensado, hermano? ¿Verdad, verdad? Me has hecho pensar en eso, que se la sabe, pero no la pone en práctica, ¿no? Y en la palabra está, ¿no? Verdad, porque el diablo sabe totalmente. Lo que pasa que, no, bien has dicho, no pone en práctica No pone en práctica. porque si lo pusiera en práctica no sería el enemigo del Dios. Y esa persona, como el diablo, también la pone en contra, o sea, utiliza la palabra en contra tuya para dejarte a ti. Sí, porque una vez también, ¿verdad? Ahora que me dice, me has hecho acordar de un hombre, dice, yo conozco mucho de la Biblia, dice. Bueno, se ha cortado, sigue con esa persona que utilizó la palabra en contra tuya, ¿no, hermano? Sí, porque eso dijo, hay que amar al prójimo, dijo. Y pensaba que tenía que amar a ellos, al que están al lado, y no amar al que está, por ejemplo, en nuestro caso dice, amar al prójimo es amar en general, al negro, al chino, al gitano, al español, al gringo, yo qué sé, toda clase de gente hay que aprender a amar. Y él utilizaba esta palabra, hay que amar al prójimo, entonces él solo entendía que tengo que amar alrededor de él, no se podía hacer eso, entonces... Sí, un círculo. Un círculo nada más, pero el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues entonces el Señor a mí me ha enseñado a amar en general, entonces eso como que a mí me decía, solo ámame a mí, entonces le dije, no, estás equivocado en ese tiempo. Porque todo esto se basa, ¿no? Todo esto que estamos nosotros haciendo, todo esto que nosotros leemos, todo esto se basa en la vida de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo amaba, ¿no? Amaba a todo el mundo, incluso a los que crucificaron, amaron, ¿no? O sea, no a su círculo de apóstoles ni a su círculo que iban con él. Él amaba a todos, ¿no? Y su mandamiento fue que nos amáramos, ¿no? Ese fue su principal mandamiento, ¿no? Sí. No que ames a tu círculo cerrado, ¿no? Eso, el Señor Jesucristo vino de esta manera, sí. Para mí entender es, Cristo hizo revolucionar a la gente que antes estaba cerrado en unas leyes naturales que Dios también había dado, ¿no? En ese tiempo. Pero cuando Cristo vino, había dicho, empezó a amar a una mujer que andaba vendiendo su cuerpo. Aprendió. Amén, amén. Cristo hizo algo que no habían captado nadie en esa época. No la juzgó. Él lo amó sin ver lo que ella había hecho. Y ese es el amor de Dios. Entonces, por esa razón, muchas de las veces la gente cristiana no comprende las cosas. Si nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, la palabra dice, ser imitadores. Amén. Y esa imitación es amar sobre todas las cosas. Y hay que aprender a amar sobre todas las cosas, porque si no aprendemos a amar sobre todas las cosas, lamentablemente estamos perdiendo tiempo de decir que somos hijos de Dios. No estamos jugando en el equipo ganador. No, que va. Estás ahí, estás perdiendo tiempo. Estás con los perdedores, ¿no? Va a ser el perdedor, hermano, pues. Bueno, hermano, tenemos poco tiempo. A ver si resumiendo la última pregunta que me gustaría hacerte, que es ¿qué mala experiencia has tenido a la hora de hablarle a un inconverso, a un cristiano, a un evangélico, a un católico? ¿Y cuál es la buena? ¿Empezamos por la buena o por la mala? Por la buena. ¿Cuál fue tu experiencia buena? Bueno, la buena que tengo aquí al Juan. Amén. Aquí tengo a Juan. El Señor ha bendecido. Y este hombre Dios ha preparado. Este es el camino de Cristo. Que el Señor hace cosas maravillosas y tiene que seguir haciendo. Y a los malas noticias, pues mala noticia he tenido. Hay la mala experiencia, mala experiencia. ¿Has tenido muchas? Muchas, porque hay gente que me han dicho, mira, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo estudió? Me han dicho.
Y eso son malas experiencias porque me ha dicho, estos son cristianos, pero estos son de otro lado, dice, pero eso yo me he sentido ahí veces ofendido, pero siempre le digo, Señor, hay un Dios y ese tiene que ser. Y esa sería la mala experiencia cuando me han dicho, ustedes, vuestro Dios, tu Biblia es otro, me han dicho. Entonces esas cosas, unas experiencias que me han hecho pasar un mal rato porque no sabía cómo decirle. Pero eso, ¿por qué te lo dijeron? ¿A la hora de tú hablarle de Dios o por tu aspecto o por qué? ¿Por qué te dijeron que tu Biblia era otra? Primero porque he hablado de Dios. Segundo porque por mi aspecto, porque por un sudamericano. Bueno, pues nos despedimos y nada, hasta el siguiente vídeo. Venga, Señor me lo bendiga a todos y los que ven esta tertulia de parte del Señor, que sea edificante para todos aquellos hombres y mujeres que necesitan del Señor. Amén. Amén. Señor me lo bendiga. Señor les bendiga.